Despierta, mujer empoderada, con Saidi Mora. Hola, soy Saidi Mora y quiero darte la bienvenida a este episodio muy especial de Despierta, mujer empoderada. Hoy no solamente cerramos un episodio, hoy cerramos una temporada, un mes completo donde Dios nos llevó de la mano por un camino profundo de confrontación, de sanidad y libertad. Comenzamos enfrentando aquello que nos estaba matando en silencio. Luego entendimos que perdonar no es justificar. Después descubrimos que soltar no es perder. Y hoy llegamos a una pregunta que puede cambiar nuestra vida. ¿Qué sucede cuando una mujer finalmente sana? ¿Qué ocurre cuando deja de vivir desde la herida? ¿Qué ocurre cuando deja de sobrevivir? ¿Qué ocurre cuando deja de cargar? ¿Cuando deja de aferrarse? La respuesta es sencilla, pero poderosa. Vuelve a vivir. Porque muchas mujeres siguen respirando, pero dejaron de vivir hace años. Siguen funcionando, trabajando, cumpliendo responsabilidades, cuidando a otros, pero por dentro dejaron de soñar, de creer, de disfrutar, de esperar algo bueno, de confiar. Y aunque siguen avanzando físicamente, emocionalmente se quedaron detenidas en el lugar donde fueron heridas. Por eso hoy quiero confrontarte con una verdad espiritual. Dios no te sanó para que sobrevivas mejor, Dios te sanó para que vuelvas a vivir. No para que aprendas a cargar mejor el dolor, sino para que dejes de cargarlo. No para que aprendas a convivir con la herida, sino para que descubras quién eres sin ella. Porque muchas mujeres llevan tanto tiempo viviendo desde sus heridas que olvidaron quiénes eran antes de ellas. Y aquí aparece uno de los principios más profundos de la inteligencia espiritual. La sanidad no es solamente dejar atrás el dolor. La sanidad es volver al diseño original, volver a la mujer que Dios creó, a la mujer que puede amar sin miedo, a la mujer que puede confiar, que puede soñar, que puede servir desde la plenitud y no desde la carencia. Y hoy quiero que abras completamente tu corazón, porque este episodio no se trata de lo que perdiste, no se trata de quién te hirió, no se trata de lo que viviste, se trata de lo que Dios quiere hacer contigo a partir de ahora, porque quizás este sea el momento en que puedas decir, ya no quiero seguir sobreviviendo, quiero volver a vivir. Y cuando una mujer toma esa decisión, ocurre algo extraordinario. Donde termina la herida, comienza el propósito. Donde termina la esclavitud emocional, comienza la libertad. Y donde muere la mujer que sobrevivía, renace la mujer empoderada. Veamos lo que nos dice Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mujer empoderada. Quiero que escuches cuidadosamente esta promesa, porque Jesús no dijo, he venido para que sobrevivan. No dijo, he venido para que simplemente resistan. No dijo, he venido para que aprendan a soportar el dolor. Él dijo algo mucho más poderoso, he venido para que tengan vida. Y aquí encontramos una de las confrontaciones más profundas de este episodio, porque muchas mujeres están vivas físicamente, pero emocionalmente sobreviven, respiran, trabajan, cumplen responsabilidades, sirven, ayudan a otros, pero dejaron de vivir hace mucho tiempo, de disfrutar, dejaron de creer, dejaron de soñar, de confiar, de esperar, y poco a poco comenzaron a construir una vida alrededor de sus heridas. Desde la teoterapia aprendemos que cuando una herida no sana, termina ocupando el lugar que solamente le corresponde a Dios, comienza a definir nuestra identidad, nuestra manera de pensar, nuestra manera de relacionarnos, de amar. Y entonces dejamos de vivir desde el diseño original, comenzamos a vivir desde el dolor, pero Jesús vino precisamente para romper ese ciclo, no para que aprendamos a convivir con la herida, sino para que descubramos quiénes somos cuando la herida deja de gobernarnos. Veamos un ejemplo bíblico, María Magdalena. Quiero llevarte a la vida de una mujer extraordinaria como es María Magdalena. Cuando la Biblia la presenta, nos dice que Jesús había expulsado de ella 7 demonios. Era una mujer marcada, rota, que seguramente cargaba una historia dolorosa, una mujer cuya identidad estaba ligada a su pasado. Pero cuando tuvo un encuentro con Jesús, algo cambió. Jesús no solamente cambió sus circunstancias, sino su identidad. Ya no era conocida por aquello que la había esclavizado. Ahora sería conocida por aquello lo cual Dios la había llamado. Y observa algo maravilloso. María Magdalena no terminó su historia en el dolor. Terminó siendo una de las primeras personas en contemplar
al Cristo resucitado. Lo que más me impacta de esta historia es que Jesús no la dejó sobreviviendo, la restauró, la levantó, la sanó, le devolvió el propósito. Y eso es exactamente lo que Dios quiere hacer con nosotras. Muchas mujeres han hecho de la herida su identidad. Se presentan a sí mismas desde el dolor, desde la pérdida, desde el rechazo, desde la traición, desde el abandono. Y sin darse cuenta, dejan de verse como Dios las ve. Pero la inteligencia espiritual nos enseña algo poderoso. No eres lo que te pasó. Eres lo que Dios dice que eres. No eres la mujer rechazada, abandonada, traicionada, insuficiente. Eres la hija de Dios en proceso de restauración. Y comienzas a creer esa verdad cuando algo cambia dentro de ti. Mujer empoderada. Este episodio se denomina Libre para volver a vivir. Es mucho más que una frase bonita. Es una declaración de libertad. Es la meta de todo proceso de sanidad. Es el destino al que Dios nos ha estado llevando durante todo este mes. Porque la realidad es que muchas mujeres siguen respirando, pero dejaron de vivir hace mucho tiempo. No dejaron de existir, no dejaron de trabajar, ni de cumplir responsabilidades, no dejaron de cuidar a sus hijos, no dejaron de servir, pero sí dejaron de vivir plenamente. Y esto ocurre cuando una herida ocupa demasiado espacio en el alma, porque la herida no solamente duele, la herida limita, condiciona, encierra, roba la capacidad de disfrutar el presente. Por eso hay mujeres que ya salieron de una situación dolorosa, pero emocionalmente siguen viviendo allí. Siguen pensando desde allí, siguen reaccionando desde allí, siguen tomando decisiones desde allí y sin darse cuenta la herida sigue teniendo más influencia sobre su vida que la verdad de Dios. Mujer empoderada, antes de continuar quiero hablarte a esa parte de tu corazón que quizás lleva mucho tiempo cansada, a esa mujer que ha luchado, que ha resistido, que ha llorado en silencio, que ha seguido adelante cuando sentía que no podía más. Pero si has llegado hasta aquí en este proceso de sanidad, quiero que sepas algo, tu dolor fue real, tus lágrimas fueron reales, tus heridas fueron reales y Dios nunca las ignoró. A veces escuchamos mensajes de sanidad y sentimos presión por estar bien rápidamente, como si sanar fuera una carrera, como si después de una oración todo desapareciera. Pero la realidad es que muchas heridas se sanan caminando, procesando, enfrentando, soltando y sobre todo se sanan permitiendo que Dios entre en aquellos lugares donde durante años intentamos sobrevivir solas. Quiero abrirte mi corazón desde una de las verdades más profundas que Dios me ha enseñado. Hubo momentos en mi vida donde no me di cuenta que estaba sobreviviendo. Pensaba que estaba viviendo porque seguía trabajando, liderando, soñando, sirviendo, cumpliendo responsabilidades, pero un día Dios comenzó a mostrarme algo que me confrontó profundamente. Me mostró que una cosa es funcionar y otra muy distinta es vivir, porque muchas veces seguía avanzando por compromiso, pero no desde la plenitud. Seguía caminando, pero con heridas que todavía necesitaban atención. Seguía cumpliendo, pero habían áreas de mi corazón que seguía esperando restauración. Y comprendí algo que cambió mi manera de entender la sanidad. Sobrevivir no siempre se ve como sufrimiento, a veces se ve como costumbre. Te acostumbras a cargar, a resistir, a proteger, a no esperar demasiado de la vida para no volver a sufrir y sin darte cuenta comienzas a vivir por debajo de todo lo que Dios soñó para ti. Recuerdo momentos donde Dios me preguntó algo que nunca olvidaré. Saidi, ¿hace cuánto no disfrutas? ¿Hace cuánto no sueñas sin miedo? ¿Hace cuánto no confías plenamente? Y estas preguntas me confrontaron porque me di cuenta de que algunas heridas no me habían detenido físicamente, pero sí me habían intentado detener mi capacidad de vivir plenamente. Y hoy quiero hacerte una pregunta muy profunda. Si Dios sanara completamente esa herida, ¿cómo vivirías? ¿Qué volverías a hacer? ¿A soñar? ¿A quién volverías a amar? ¿Qué paso de fe darías? Porque quizás llevas tanto tiempo sobreviviendo que olvidaste cómo se siente vivir y Dios hoy quiere recordarte que tu historia no termina donde te rompiste, tu historia continúa donde decides levantarte. Mujer empoderada, quiero confrontarte con una verdad que Dios ha puesto profundamente en mi corazón. Muchas mujeres no están esperando una sanidad, están esperando un permiso para volver a vivir, a sonreír, a amar, a soñar, volver a ser felices, como si después de haber sufrido tanto no tuvieran derecho a experimentar plenamente nuevamente. Y sin darse cuenta quedan atrapadas en una prisión invisible, la prisión de la herida, porque llega un momento donde el dolor deja de ser una experiencia y comienza a convertirse en identidad. Ya no dicen fui herida, ahora dicen yo soy la herida.
Ya no dicen viví un rechazo, ahora viven como rechazadas. Ya no dicen pasé por una traición, ahora viven desconfiando de todo el mundo. Y aquí aparece uno de los principios más importantes de la teoterapia. La herida que no sanamos termina definiendo nuestra identidad. Y cuando la identidad se construye desde el dolor, dejamos de vivir desde el diseño original. Mujer empoderada, ¿qué área de tu vida sigue esperando permiso para volver a vivir? ¿Qué sueño enterraste? ¿Qué esperanza abandonaste? ¿Qué parte de tu corazón se rindió? Porque Dios hoy te dice, hija, ya es tiempo de levantarte, de creer, de caminar, de volver a vivir. No porque nunca fuiste herida, sino porque la herida ya no tiene que seguir gobernando tu historia, porque Cristo no murió para que sobrevivas mejor. Cristo murió para darte vida en abundancia. Y cuando una mujer entiende esa verdad, deja de identificarse con su dolor y comienza a identificarse con el propósito eterno de Dios, porque donde termina la supervivencia, comienza la plenitud. Donde termina la esclavitud emocional, comienza la libertad. Y donde muere la mujer que sobrevivía, renace la mujer empoderada. No eres tu herida, no eres tu fracaso, no eres tu pasado, eres una hija de Dios llamada a volver a vivir. Hoy quiero hablarte desde lo más profundo de mi corazón, no como conferencista ni como líder, no como la mujer que muchos ven en una plataforma. Hoy quiero hablarte como una mujer que también ha tenido que aprender a sanar. Porque si algo he descubierto en mi caminar con Dios es que una de las cosas más dolorosas no es la herida, es darte cuenta de que después de la herida dejaste de vivir plenamente. Y eso me pasó. Hubo temporadas donde seguía adelante, cumplía mis responsabilidades, trabajaba, servía, pero por dentro habían áreas de mi corazón que todavía estaban cansadas, áreas que seguían protegiéndose, áreas que habían aprendido a sobrevivir, y durante mucho tiempo confundí supervivencia con fortaleza. Pensé que ser fuerte era no llorar, pensé que ser fuerte era seguir adelante sin detenerme, pensé que ser fuerte era cargarlo todo, hasta que Dios comenzó a mostrarme algo diferente. Me mostró que muchas veces estaba funcionando, pero no disfrutando, estaba avanzando, pero no descansando. Estaba sirviendo, pero habían partes de mi alma que seguía esperando restauración. Y recuerdo una oración que marcó profundamente mi vida, sencilla, pero muy honesta. Le dije al Señor, no quiero solamente seguir existiendo, quiero volver a vivir. Porque me di cuenta de que algunas heridas no me habían quitado mis responsabilidades, pero sí habían intentado quitarme mi capacidad de disfrutar la vida que Dios me había dado. Esa fue una de las confrontaciones más fuertes de mi proceso, entender que Dios no quería que yo simplemente resistiera, Dios quería que yo volviera a experimentar plenitud. Y recuerdo momentos donde tuve que volver a creer, a confiar, a sonreír genuinamente, a volver a esperar cosas buenas. Y no fue porque las circunstancias cambiaran de un día para otro, fue porque Dios comenzó a cambiar mi corazón, comenzó a mostrarme que mi historia no podía seguir siendo definida por mis heridas, que mi identidad no estaba en lo que viví, que mi identidad estaba en quien Él decía que yo era. Y allí comprendí algo que quiero compartir contigo hoy. La sanidad no es olvidar lo que pasó, la sanidad es dejar de vivir desde lo que pasó, porque hay una gran diferencia. Yo recuerdo muchas cosas, recuerdo procesos, lágrimas, momentos difíciles, pero ya no vivo gobernada por ellos, porque cuando Dios sana el alma, el recuerdo permanece, pero la cadena desaparece. La cicatriz permanece, pero el dolor deja de gobernar. La historia permanece, pero la identidad cambia. Y hoy quiero hablarle a la mujer que me escucha, a la mujer que siente que una parte de ella se quedó detenida en algún momento de su vida, a la mujer que dejó de soñar, que dejó de confiar, que dejó de creer que podía ser feliz nuevamente. Quiero decirte algo desde mi propia experiencia. Sí se puede volver a vivir, sí se puede volver a sonreír, a confiar, a amar, a soñar, no porque seas fuerte, no porque tengas todas las respuestas, sino porque Dios sigue restaurando aquello que parecía perdido. Y cuando una mujer decide entregarle completamente su corazón a Dios, descubre algo extraordinario, que la mejor parte de su historia no quedó atrás, la mejor parte todavía está por delante, porque donde termina la supervivencia, comienza la vida abundante. Acompáñame a una oración. Padre amado, hoy llego delante de ti con un corazón agradecido. Gracias porque durante este proceso me has mostrado que no nací para sobrevivir, sino para vivir en libertad, en esa libertad que tú diseñaste para mí. Señor, hoy renuncio a toda identidad construida desde mis heridas. Renuncio al miedo, a la culpa, al dolor que intentó definir mi historia. Renuncio a toda mentira que me hizo creer
que nunca volvería a sonreír, a confiar o a soñar. Tu palabra dice en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y hoy decido recibir esa vida abundante. Sana completamente las heridas de mi corazón que aún necesitan restauración. Devuélveme la alegría, la esperanza, la capacidad de creer en tus promesas. Enséñame a caminar desde mi identidad como tu hija y no desde mis heridas. Hoy dejo atrás la mujer que solamente sobrevivía y abrazo la mujer que tú estás levantando. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mujer empoderada, hemos llegado al final de este episodio, pero no al final de tu proceso. Porque la sanidad no ocurre en un día. La sanidad es una decisión que tomamos cada mañana cuando elegimos caminar de la mano de Dios y no de la mano de nuestras heridas. Hoy quiero recordarte algo profundamente teoterápico. Dios no quiere solamente aliviar tu dolor, Dios quiere transformar tu corazón, porque una mujer puede aprender a convivir con una herida, pero Dios no te llamó a convivir con ella. Dios te llamó a sanarla. Quizás durante este episodio entendiste que llevabas años sobreviviendo, sonriendo por fuera, pero luchando por dentro, siguiendo adelante, pero cargando pesos que nunca te correspondieron. Y hoy el Señor te dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Descansar no significa rendirse, descansar significa dejar de pelear batallas que solamente Dios puede sanar. Por eso mi oración es que esta semana tomes una decisión valiente, que sueltes lo que te roba la paz, que enfrentes lo que te duele, que disuelvas aquello que te mantiene atada y que vuelvas a vivir desde tu diseño original, no desde el rechazo, el abandono, la insuficiencia, la culpa, sino desde la identidad que Dios te entregó desde antes de nacer. Y antes de despedirme, quiero invitarte a nuestro próximo episodio, el gran cierre del mes de julio. Ya no vuelvo atrás, un episodio profundamente confrontador donde hablaremos de cómo muchas mujeres salen de Egipto pero siguen viviendo como esclavas. Aprenderemos que la verdadera sanidad no es solamente soltar el pasado, sino decidir no regresar a él, porque una mujer empoderada no es la que nunca se cayó, es la que decidió levantarse y jamás volver a construir su vida alrededor de sus heridas. Te espero en nuestro próximo encuentro. Soy Saidy Mora y quiero recordarte que la sanidad es posible, que Dios sigue restaurando corazones y que tu historia no termina en el dolor, porque cuando una mujer sana, sana su familia. Cuando una mujer sana, sana generaciones. Cuando una mujer sana, vuelve a reflejar el diseño original de Dios. Y nunca olvides, donde muere la herida, renace la mujer empoderada. Hasta nuestro próximo episodio. Despierta, mujer empoderada, con Saidy Mora.